Javier Milei ha tenido un discurso en Davos, en la cumbre de Davos, que ha sido absolutamente difundido, ha sido muy llamativo y muy sonoro, ha hecho mucho ruido. Algunas personas, por supuesto, lo han aplaudido, muy pocas, todo hay que decirlo, y la mayor parte de la gente pues lo ha criticado a mansalva y con mucha razón, como veremos a continuación. Porque si tengo que ser sincero con todo lo que se ha dicho, todo lo que ha dicho Milei en ese discurso, es que me tengo que tirar de los pelos, de verdad. ¿Qué tipo de barbaridad? Solo refiriéndome a lo económico, que es la mayor parte de su discurso, pero es que qué tipo de barbaridad. O sea, cuando además se refiere a los fallos de mercado, es que mete una patada ahí a toda la teoría económica convencional, ya no estoy diciendo la heterodoxa, que es absolutamente increíble. Va en contra del sentido común, supone un insulto de verdad a la teoría económica en general, porque dice cosas que de verdad que no da igual que seas ortodoxo, heterodoxo, de izquierda o de derecha, es que es algo absolutamente reconocido. Si me apuráis, hasta Juan Ramón Rayo no está de acuerdo en eso, para que veáis al punto al que estamos llegando con Javier Milei, que es que se ha lanzado ahí a decir absolutas barbaridades, y al menos, sobre todo con lo de los fallos de mercado, que lo veremos a continuación, pues como digo, es que se ve clarísimo, se ve clarísimo. Y luego ha dicho otro tipo de barbaridades, que bueno, es algo más legítimo tener un planteamiento como el que él tiene, un repaso histórico que es absolutamente equivocado, absolutamente fallido, absolutamente erróneo, pero al menos es más difícil demostrar que lo es, ¿no? Pero se puede hacer y yo lo voy a hacer aquí en este vídeo. Voy a coger lo que ha dicho Milei y lo voy a ir desmontando. No voy a cogerlo todo porque se haría este vídeo eterno, pero sí las cosas más importantes y las voy a desmontar una a una para que se vea el nivel de barbaridad con el que nos ha deleitado este hombre y también los mitos, bulos, falsedades y manipulaciones en las que ha incurrido. Y me estoy refiriendo sobre todo, en este último caso, a hablar de que el liberalismo es lo mejor del mundo y lo que no es liberalismo, que él lo llama socialismo, es lo peor del mundo. Bueno, la evidencia empírica es que va precisamente en la dirección opuesta. El desarrollo económico de los países ha tenido mucha más importancia, mucha más potencia cuando lo público ha sido muy importante. No estoy hablando de economía socialista ni planificada, estoy hablando cuando lo público ha sido muy importante. Y precisamente el retroceso económico y social e incluso tecnológico se ha producido cuando lo público ha dado marcha atrás, cuando ha dado un paso hacia atrás y ha tenido un retroceso permitiendo que lo privado cope más espacio. Y esto lo vamos a ver, como digo, viendo primero lo que ha dicho y luego yendo a desmontar cada una de esas cosas. Entonces nos venimos aquí para ver lo que ha dicho. Como os comento, quiero fijarme en algunas cosas. Le he aumentado la velocidad para que no se nos haga muy largo, pero lo voy a dividir en tres secciones. Una sección en la que habla de las ventajas del liberalismo a nivel mundial, luego la segunda sección, las ventajas del liberalismo a nivel de Argentina, y luego por último, que los fallos de mercado no existen, como él dice. Venga, vamos a ver. Espero que no se oiga muy fuerte. Gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Vale. Hasta ahí una parte, quiero complementarla con otra. Por cierto, habla de socialismo, pero luego habla de colectivismo. Básicamente se refiere a que lo público cope espacios, ¿no? Que aumente el gasto público, que regularice la economía, que tenga empresas públicas. Entonces me voy a ir a la siguiente parte, que es aquí, en el 1024, porque es un discurso encima desordenado, por si fuera poco con las barbaridades que dice, ¿no? Vamos aquí, que es donde sigue hablando de lo mismo. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vamos a obviar ese último coletazo que parece más marguenda que otra persona. Pero como os comento,
Espérate que se me ha cambiado una cosa aquí. Aquí está, perdón. Quiero poner las imágenes, porque bueno, para empezar, sin meternos en camisas de 11 varas, sin meternos a hablar de socialismo y todo el rollo, sirva solo un ejemplo. Un ejemplo para poder decir, oye, la economía más socialista del mundo, que fue la Unión Soviética, pasó de ser una economía agraria a competir en igualdad de condiciones con la mayor potencia económica, militar y tecnológica del mundo. O sea, eso es un hecho, no es estar a favor o en contra de la Unión Soviética ni del socialismo, no, es corroborar una evidencia empírica como que la Unión Soviética, gracias a su modelo de planificación centralizada, logró llegar al nivel de Estados Unidos a competir en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo se puede decir que eso genera pobreza, que no sirve para el desarrollo económico y todas las barbaridades que ha hecho? No tiene ni pie ni cabeza, pero como digo, no me interesa meternos en camisas de 12 varas del socialismo, planificación centralizada, no. Solo es si lo público gana peso o no, qué problemas hay, ¿no? O qué es lo que puede ocurrir. Entonces, vamos a ver aquí algunos datos y algunos gráficos que quiero traer con vosotros para desmontar esta idea. Voy a recopilar un poco lo que ha dicho Milei. Ha sido, oye, Occidente está en peligro porque está avanzando hacia unas nuevas formas de colectivismo y eso es lo peor del mundo, ¿no? Y que lo mejor es el liberalismo y dejar que la empresa privada funcione y todo. Bueno, ya sabemos ese cántico, ¿no? Ese mantra. Entonces, en una parte de su discurso dice, claro, es que las economías solo empezaron a prosperar a partir del auge del capitalismo. Vale, ok. Y ese gráfico es al que hace referencia y eso es indudable. La conformación del sistema económico es cuando permite con la revolución industrial que la productividad se dispare en todos los países y de todo el mundo, ¿vale? Pero en lo que se equivoca él es al decir que esto es gracias a la iniciativa privada, al mercado y que lo público solo ha estorbado. No, porque los casos de desarrollo económico más importantes y lo primero de todo siempre fueron con el Estado estando ahí en primer lugar, protegiendo a sus empresas, encargándose de las actividades, dando recursos, eso desde el primer momento de Inglaterra, de los Países Bajos, de Estados Unidos, de cualquier país y luego recientemente lo hemos visto todavía mucho mejor con Corea del Sur, con Japón, con China, no hablemos de China, otro país que se ha desarrollado muchísimo, ¿no? En los últimos años, pero insisto, no me interesa meterme tanto en eso como en, oye, precisamente en los años más importantes de crecimiento y desarrollo económico con mayores tasas de productividad de toda la historia fueron precisamente, y esto lo reconocen todos los economistas, hasta los de derecha, hasta los liberales, fueron los de los años de la posguerra, conocidos también como años del capitalismo dorado. Aquí tenéis, después de la Segunda Guerra Mundial, fijaos el incremento, en este caso, del crecimiento de los países como Estados Unidos, como Japón, como Finlandia, como el oeste de Europa, como España también ahí, ¿vale? Fijaos, estamos hablando de que las economías después de la Segunda Guerra Mundial crecieron muchísimo. Y estos son los conocidos como los años dorados del capitalismo. Coincidentes con un Estado, con un gasto público tremendo, creciente, también social, Y antes de meterme en ello, simplemente fijaos, aquí hay varios periodos de crecimiento, ¿no? Desde 1900 a 1913 tenéis estos países ahí con unas tasas de crecimiento del PIB per cápita que no superan el 2% anual, Luego, no es anual, es 2% en esos 13 años. Luego, en 1913 a 1915 tenéis que no se llega ni al 2%, ¿vale? Y luego desde 1950 hasta 1973, tasa de crecimiento del PIB per cápita que superan, llegan al 8% en Japón, pero están cerca del 5% como en Alemania o como en Francia, pero superan el 2% en Estados Unidos o en Reino Unido. Y estos años son coincidentes con una época en la que el Estado tiene un poder tremendo porque copa un montón de sectores productivos, porque tiene un montón de medidas proteccionistas, porque impide a los bancos y a las empresas hacer cualquier cosa, porque tiene empresas públicas muy potentes en muchos de estos países, verdad que en Estados Unidos no, pero en Alemania, en Francia, en Italia, en Japón y en Reino Unido sí, ¿vale? Y fijaos, y gasto público social, porque es la conformación del Estado social, el auge y el desarrollo de la seguridad social. Entonces, en la época de toda la historia en la que más ha crecido ha sido coincidente, qué casualidad, con un Estado potente, un Estado creciente, en el que iba copando grandes espacios. Por cierto, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué en los países capitalistas el Estado iba copando tanto espacio?
porque tenía que competir con la Unión Soviética y frente al miedo a que la gente abrazara el comunismo, lo que hacían era, oye, vamos a darle también nosotros cosas, vamos a dar cobertura, vamos a dar gasto público, vamos a encargarnos de que la economía capitalista no genere muchísima asimetría y desigualdad, porque todo el mundo va a acabar abrazando el comunismo de la Unión Soviética. Por eso luego cuando la Unión Soviética empieza a flojear en los años 80 y sobre todo cuando desaparece, pues ya esa contraparte, ese contrapeso ya no está. Y es cuando empieza a tener mayor importancia y su auge el neoliberalismo, ¿no? Pero fijaos, aquí tenéis un gráfico de la productividad. ¿Cuándo tuvieron mayor productividad estas mismas economías que he dicho? Pues desde el 50 hasta el 60, pero incluyendo también desde el 60 hasta el 73. Luego, desde el 73 al 95, mucho menos, y por no hablar del 38 al 50, en el que está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esa tesis que luego Milei va a hablar de que al principio del siglo XX había mucho liberalismo y era todo chupi y guay, bueno, en verdad dice al final del siglo XIX, pero es lo mismo, no hubo tasas de crecimiento tan espectaculares como después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenéis un gráfico para el gasto público y también las tasas de crecimiento en los países de la OCDE. Ya estamos incluyendo muchos más países, los más desarrollados del mundo, en teoría al menos, y fijaos, la línea azul es incremento del gasto público. Entonces tenemos que los años de mayor crecimiento económico son también los que el gasto público va creciendo hasta llegar a las tasas mayores que podemos ver ahí, ¿eh? Que es verdad que luego a partir de los años 80, ¿no? y 90, como vemos ahí, se estabiliza. Ya ha ganado la batalla cultural el neoliberalismo y ya la Unión Soviética no está de contrapeso. Bueno, pues ahí el gasto público se estabiliza. No digo que retroceda, aunque un poco retrocede, salvo por la crisis del año 2008 después, pero al menos se estabiliza. ¿Y qué pasa con las tasas de crecimiento? Que siguen a la baja. Tendencia decreciente. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y aquí tenemos a los países con mayor gasto público. O sea, yo estoy aburrido de poner este gráfico o gráficos parecidos, pero ¿qué pasa? Que Milei no considera un éxito económico países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Países Bajos, porque mirad la cantidad de gasto público que tienen, que son los number one, los número uno de todo este ranking. O sea, ¿cómo se puede decir eso? Países que hoy día, ya no estoy hablando ni del pasado, tienen un gasto público muy elevado, mucho más que la media. De verdad, eso es algo que conduce a la pobreza y al desastre económico, como él decía. Si es que no tiene ni pies ni cabeza, de verdad. Como relato, pues para su cabeza, pues chupi guay, pero no tiene nada que ver con la realidad económica, ¿no? Y aquí un último gráfico para ver esto, que lo he extraído de Hernán Lecher, un economista argentino que luego voy a referenciar otra vez, pero fijaos, pone en referencia la presión fiscal, ¿vale? Para no utilizar solo el gasto público, pero bueno, la presión fiscal, que es la recaudación en porcentaje del PIB, va ligada al gasto público, obviamente, ¿no? Y también en comparación, o sea, se pone ese indicador en comparación con la pobreza de los países. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que dice Milei de que cuanto más colectivista o más socialista sea el país, más pobreza hay. No, todo lo contrario, tenemos todo lo contrario, es verdad que hay alguna excepción por ahí, como Singapur y tal, pero en general, fijaos, los países en los que la barra azul, la presión fiscal es mayor, también tienen tasas de pobreza menores. Es que es algo que todo el mundo sabe. Fuera cachondeo, es que lo sabe todo el mundo, hay consenso en la academia, está clarísimo. Otros lo intentan ocultar, lo intentan maquillar, pero lo que dice Milei es que va en contra de la evidencia empírica, ¿no? Aquí tenemos para el caso de España lo mismo, el aumento del gasto público empieza a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla y se dispara con el inicio de la democracia, la llegada de la democracia, y luego fijaos que la barra azul es casi todo, es todo seguridad social, ¿vale? Es algo que se trataba de actuar como contrapeso a las invitaciones atractivas de la Unión Soviética, ¿no? Lo mismo, gasto público social disparado y que se estabiliza cuando ya el neoliberalismo hace mella, ¿no? Aquí un poquito de lo mismo, pero en comparación con Europa, España por debajo de Europa, ¿no? Ese crecimiento importante que veis ahí, que es coincidente con las tasas de crecimiento económico más importantes y que se estabiliza a partir del año 80 básicamente, ¿no? Y concretamente del 93. Este gráfico podemos ver cómo ha habido precisamente un retroceso
de toda esta historia de que el Estado gana peso y tal? Bueno, pues en realidad desde los años 80 y 90, por lo que estoy diciendo, hubo un retroceso. O sea, ¿qué dice Milei de que Occidente está en peligro porque cada vez abraza más lo público? No, es precisamente lo contrario. Es verdad que ha sido un punto de inflexión importante la pandemia, pero todavía no sabemos por dónde van a ir los tiros. Durante los primeros años de la pandemia sí que lo público ha tenido que ganar mucha importancia. Y menos mal que lo ha hecho, por cierto. Pero no sabemos por dónde van a ir los tiros. Pero desde el año 80 hasta el momento de la pandemia, lo que hemos vivido ha sido lo contrario. O sea, los países privatizando sus empresas, los países desregularizando cualquier tipo de cuestión, el mercado laboral, el comercio, y fijaos, este gráfico es la privatización de empresas en Europa, ¿vale? Desde el año 1998 hasta el año 2013. Es una privatización masiva, es precisamente lo que ha ocurrido en Occidente y que no está ocurriendo en Oriente, ¿vale? En Asia lo que vemos es todo lo contrario. En China lo que vemos es que todavía el Estado sigue siendo muy potente, abarca muchos ámbitos de la economía. En Japón lo seguimos viendo, incluso en Corea del Sur, que también ha tenido recortes importantes desde la crisis del 97 que sufrió, pero incluso en Australia el déficit público se elevó muchísimo después de la crisis de la pandemia, mucho más que en Estados Unidos y que la eurozona. Entonces lo que estamos viendo es como Milei dice, Occidente se va al peligro, a la basura porque está abrazando lo público, y en realidad es al revés. Occidente está perdiendo la batalla económica frente a Asia precisamente por haber abandonado lo público en un montón de ámbitos económicos, precisamente por lo contrario de lo que dice Milei. Y la evidencia está aquí tenéis la privatización también de empresas públicas en España. Fijaos cómo se privatiza todo lo que llega. Esto es lo que Milei dice abrazar el colectivismo o el socialismo. Por favor, si no hemos sido más liberales en la vida, ni en España ni en la eurozona, en la vida hemos sido tan liberales, ¿no? Y fijaos aquí ya para ir terminando, el crecimiento económico, para ir terminando con este bloque. El crecimiento económico de China, pues disparado. ¿Y por qué? Porque el Estado ha tenido control total y sigue teniendo control total de la economía. Toda la tierra pública, la banca pública, un montón de empresas públicas grandes controladas por el Estado. Es verdad que no tiene un Estado social potente, lo tiene muy reducido y muy debilitado y muy pobre, pero oye, en lo que es actividad económica, China copando casi todo, ¿no? Y ahora vámonos con la segunda parte del vídeo, que está aquí, y es cuando hace referencia a Argentina, ¿no? Entonces, venga, vamos aquí. Es poco, no hablo mucho de Argentina, pero nos va a servir para saber lo que tiene en la cabeza. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Ya por Dios. Perdonad, a ver, se quita esto rápido. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Eso es lo único que dice de Argentina, y todo mal, todo mal. Como veis, dice que en 1860, este relato ya una vez ya lo desmonté en un vídeo en mi canal, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Decir que simplemente Argentina pues fue muy rica y casi el número uno, ¿no? Siempre ha dicho que ha sido el número uno, lo cual es falso, se mire la base de datos que se mire, pero bueno, dice uno de los mejores países del mundo porque era muy liberal, ¿no? Y luego a partir del siglo XX, cuando deja de ser liberal y sobre todo con el peronismo, ya se va al garete. Bueno, pues nada que ver con la realidad, nada que ver con la evidencia empírica. Vamos a ir viéndolo. Fijaos, para empezar, Argentina nunca ha sido el primer país en PIB per cápita, ni en PIB, jamás, y es verdad que estuvo cerca en el año 1896, ese año que le encanta repetir a Milei, pero fue por dos motivos fundamentales, que ya lo he analizado en un vídeo. El primero, que en esa época Argentina era un territorio vastísimo, lleno de recursos naturales y apenas sin habitar, entonces fue el granero, ¿no? del mundo, por así decirlo. Llegaron un montón de empresas extractivas a quitarles los recursos naturales para llevárselo a otros países, y es verdad que hicieron mucha actividad económica y mucho beneficio por el camino y se creó empleo y tal, pero en verdad era una burbuja. Ese es el segundo elemento. Fue una burbuja que en un momento, tanto en torno a la construcción de ferrocarril, en torno a otros sectores económicos, hubo una burbuja que en el año 1896 petó, ¿vale? Y entonces en realidad hubo crecimiento económico sobre el papel, pero no hubo desarrollo económico, no hubo instituciones consolidadas con un Estado potente, por cierto, para consolidar esas instituciones, como si ocurrieron en países como Australia, Reino Unido y USA. Estados Unidos, que ahí veis en este gráfico como
se van separando de Argentina a un nivel muy rápido, pero donde vemos, porque tampoco demasiado, si os fijáis, bueno, pues si Argentina queda lejos y tal, en los años 50 sigue cerca. ¿Cuándo hay una brecha tremenda? En los años 70, con la dictadura de Videla en Argentina, que es cuando la economía se va al garete. Fijaos cómo baja el PIB per cápita, o sea, es un destrozo humanitario, social, pero también económico. Y luego vuelve a recuperarse, pues fijaos ahí un poquito, pero con la crisis del año 2001, otra vez con el corralito, otra vez al garete, y si vuelve a aumentar es con el primer kirchnerismo y luego con los años de Macri, otra vez a caer, ¿no? Entonces, es que se da precisamente lo contrario de lo que dice Milei. La historia, el relato, el mito de Milei es que el liberalismo antes de 1900 pues fue la repera, cosa que no es así. Hay un montón de tesis doctorales al respecto, ya las analicé en otro vídeo, y precisamente cuando más ha crecido la economía argentina, y lo vamos a ver, es cuando más intervención del Estado ha habido en ella. Vamos a verlo ahora. Aquí podemos ver esa comparación entre Argentina y Estados Unidos por periodos. Y fijaos, sí es verdad, desde 1860 a 1895 Argentina creció incluso más que Estados Unidos. También es verdad que cuando eres una economía muy pequeña es mucho más fácil registrar tasas de crecimiento más elevadas, que no nos confunda esto tampoco. Es mucho más fácil tener un 2,7% como ahí vemos que un 1,6% de una economía grande como la de Estados Unidos ya por aquel entonces. Pero bueno, es por los motivos que he dado, ¿no? Granero del mundo y especulación ahí para extraer los recursos naturales. ¿Qué pasa desde entonces? Desde 1895 hasta 1916 hay precisamente una tasa de crecimiento negativa. Esto es algo que se puede ver y sobre todo que lo aleja mucho de Estados Unidos. Luego tenemos, pues, desde 1916 a 1943 un crecimiento de 1,2%, que crece más que Estados Unidos incluso, pero tiene que ver con una industrialización orientada por el Estado. Eso que a Milei le parece una aberración, pero Argentina creció mucho precisamente gracias a eso, que se reformó mucho, o sea, se disparó, se fortaleció con el peronismo. Desde 1943 a 1975, Argentina creció mucho más que Estados Unidos. Es verdad, de tasas más bajas y es importante relativizarlo, pero creció un 1,9%, mientras que Estados Unidos solo creció un 1,1%. Y eso fue gracias al peronismo. No al liberalismo. Fijaos que es exactamente lo contrario de lo que dice Milei, ¿no? Y luego, ¿dónde tenemos la hecatombe de Argentina? Pues de 1975 hasta 2002, la dictadura, las políticas menemistas, la liberalización financiera con el corralito. Eso fue un desastre para Argentina, precisamente cuando más políticas liberales se trataron de implementar. Luego, del año 2002 al año 2015, tenemos el primer kirchnerismo, en el que crece Argentina un 4,7%, una barbaridad, mucho más que Estados Unidos en este caso. De 2015 a 2019, con Macri, políticas liberales, sí, suaves y todo el rollo, pero políticas liberales dichas por el mismo Macri, pues nada, menos 2%, o sea, caída del Producto Interior Bruto. Y el último gobierno de Alberto, que ha sido pues bastante flojo, pero bueno, con una pandemia en medio, al menos ha crecido un 0,6%, superior a Estados Unidos. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que aquí con esto se ve bien. Esto es un gráfico extraído de un hilo de tweet de Hernán Lecher, que como digo os lo pondré por si lo queréis ver, en el que se ve por periodos y qué caracteriza el periodo. Un poco lo que yo acabo de hacer, pero fijaos. Entre 1900 y 1930 fue el granero del mundo, creciendo muchísimo. Entre 1931 y 1941 la primera industrialización para sustituir las importaciones, que no creció mucho, pero bueno, a un 2%. Luego ese peronismo, hoy un 3,98%. Luego una segunda industrialización con el 3,84%. Luego la valorización financiera desde el 76 al 2002, 0,86%. Precisamente con políticas liberales, con esa década perdida de Argentina y de Latinoamérica que ya analicé en otro vídeo, pues no se crece nada o prácticamente nada. Con el primer kirchnerismo, pues la tasa de crecimiento se dispara muchísimo. El segundo kirchnerismo no está mal, ahí lo podéis ver. Luego el macrismo, pues un descalabro económico. Y con este último gobierno de Alberto Fernández, pues ha aumentado un poco, ¿no? Entonces, con esto queda absolutamente refutada la tesis de Milei. Que es una barbaridad lo que dice, o sea que es absolutamente en contra de los datos, absolutamente en contra. ¿Cómo se puede estar tan ciego
de verdad. Es mala fe, es ignorancia, es incompetencia, es que no lo sabemos. Pero desde luego está engañando, mintiendo, realizando un revisionismo histórico que se lo inventa, que es solo para que su relato gane fuerza, pero que es cuanto más liberalismo mejor, pero es que es exactamente lo contrario y esto es casi un consenso en la academia. Vamos a terminar con la última parte, que es precisamente la más grave de todas, que tiene que ver con los fallos de mercado. Algo más o menos rápido, ¿eh? No vamos a tardar mucho en ello. Si me dejan los malditos anuncios. Pero bueno, como digo, fallo de mercado y es algo que vamos a... Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercado. Si las transacciones son Es increíble, lo dejo aquí porque sigue enrollándose en lo mismo. Es absolutamente increíble, de verdad. Yo no conozco a nadie, lo digo de verdad, que haya negado la existencia de los fallos de mercado. Nadie, ¿eh? Ni Juan Ramón Rayo. Por curiosidad fui a su canal y dije, a ver, ¿qué habrá opinado este hombre? Y dice, pasa muy de puntilla sobre el tema, pero dice, yo no diría tanto como que no existen fallos de mercado. O sea, que hasta a Juan Ramón Rayo le parece una barbaridad decir o negar que existan fallos de mercado. ¿Por qué? ¿Qué es un fallo de mercado? Me vengo aquí para que me veáis mejor y vamos terminando con esto. A ver, un fallo de mercado es esa situación establecida por la síntesis neoclásica, por la teoría económica convencional, la ortodoxa, la dominante, ¿eh? Yo no voy a hablar aquí de una visión marxista o keynesiana, no, es la visión dominante. Dice que un fallo de mercado es cuando falla el mercado, cuando tú dejas que haya demanda y oferta, los agentes económicos se pongan más o menos de acuerdo libremente y lo que ocurre es que llega a un resultado que no es eficiente, que podría haber un resultado mucho más eficiente si se hiciese de otra forma, como por ejemplo con participación pública. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El típico ejemplo del monopolio natural. Oye, pues si alguien quiere extraer agua de una presa, ¿no? O generar energía eléctrica a través de una presa, no tiene sentido, de hecho hay un fallo de mercado si todas las empresas privadas empiezan a competir para crear una presa. Es mucho más lógico que haya una empresa pública o un estado que diga, no, vamos a poner aquí una empresa en el único sitio en el que se puede poner esta presa y a partir de ahí vamos a generar energía, ¿no? O vamos a sacar agua o utilizarla, lo que sea. Pero fijaos, no tiene sentido que las empresas se pongan a competir entre sí. Si tú no apareces con el Estado, eso no llega a una solución eficiente. ¿Os imagináis? Cada una de esas empresas haciendo una presa en alguna parte del río o del cauce del río para lograr eso, es que sería absurdo. O otro ejemplo, el tendido ferroviario, ¿no? Si tú desde yo qué sé, desde dos ciudades quieres poner un tendido ferroviario, no vas a poner a competir a las empresas ahí, que es lo que haría la solución de mercado. Compiten todas, que cada una haga la mejor y que luego elija a la gente la que quiera, la que ofrezca mejor precio. Pues no, es mucho mejor que aparezca un estado y diga, no, esta es la mejor traza y aquí se va a hacer el tendido ferroviario y lo hago una empresa pública o indirectamente o lo que sea. Pero eso es un fallo de mercado, que si no aparece el Estado no se llega a la mejor solución posible. He puesto una del monopolio, hay un montón de fallos de mercado, pero voy a poner otro. Por ejemplo, el que tiene que ver con el alumbrado público, que se conoce como un bien público, ¿no? O lo mismo con la defensa del país. Pues el alumbrado público, ¿tiene sentido poner a competir a todas las empresas para que se preocupen de alumbrar la ciudad y luego cobrar un precio a todo el mundo? No, ¿por qué? Porque ¿quién va a pagar por tener iluminada la ciudad si cuando la iluminen te vas a beneficiar de ello? Que es lo que se conoce como un bien público, ¿no? Pues en realidad nadie lo va a hacer. Eso es lo lógico, que lo haga el Estado y luego cobre impuestos o trate de repartir la carga de alguna forma, porque cuando haya una iluminación tú te vas a beneficiar aunque no hayas pagado. Es el problema del polizón, ¿no? Con la defensa nacional igual, ¿quién va a pagar para tener un ejército? Si cuando hay un ejército yo me voy a beneficiar igualmente, no tengo que pagar nada, ¿vale? Eso es lo que se conoce como bien público. Y luego por último tendríamos la externalización
externalidad. Hay un montón más de fallos de mercado, pero esos son los más importantes. La externalidad sería, oye, que es que hay una empresa que está generando aquí contaminación a tutiplén. Entonces, eso es un fallo de mercado porque no estás llegando a la solución más óptima posible. Está contaminando a todo el mundo con tal de hacer un beneficio privado, ¿no? Bueno, sin ánimo de alargarme. Esos son fallos de mercado y no conozco a ningún economista que los haya negado. Algún economista te puede decir, oye, se puede resolver de otra forma, esto quizás no es un fallo de mercado, o esto no es muy grave, o aquí el Estado no hace falta que se meta, el Estado quizás solo podría ayudar y tal, pero negar que hay fallos de mercado, madre mía del amor hermoso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.